Muy buenas tardes. Esta sesión será grabada y retransmitida en nuestro canal de YouTube de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Mi nombre es Hugo Contreras, soy director de Seguridad Hídrica de América Latina para The Nature Conservancy y representante de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. En nombre de la Alianza y de sus socios, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa Internacional de Protección al Clima, ICI, y TNC, les doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del ciclo de conferencias de la tormenta a la calma. Hoy tenemos una sesión muy interesante en donde vamos a explorar los retos de la educación para fomentar la cultura de agua en tiempos post-COVID. Tendremos la participación de distinguidas instituciones universitarias y científicas de América Latina que colaboran con los fondos de agua en el trabajo que estos realizan día a día en favor de la seguridad hídrica. Creemos que es una sesión muy interesante. Los invitamos a que activamente participen a través de sus preguntas y sus comentarios en el chat. Para liderar y moderar esta conversación, les presento a Leida Rueda. Aleida es periodista de ciencia. Estudió periodismo y estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene diversos posgrados en periodismo en la Universidad del Rey Juan Carlos, un diplomado de periodismo para países en desarrollo en la India. Desde el 2012, Aleida coordina la unidad de comunicación del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe además para medios como ScienceDev.net, Salud con Lupa, y desde septiembre del 2019 es presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Aleida, la sesión es toda tuya. Bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Es efectivamente una gran oportunidad para conversar sobre los retos de agua y sobre todo los retos de la educación, los retos que tenemos todos en la educación para fomentar una cultura de agua y especialmente en tiempos de pandemia o en tiempos post-pandémicos. A mí me da mucho gusto llevar esta conversación. Vamos a tener la participación de especialistas de varios países de la región y quiero empezar justamente por presentarlos para pues que sepamos desde qué trinchera, desde qué conocimiento, área de expertise estamos, pues han trabajado y van a estar participando en relación a estos retos para fomentar la educación y la importancia del rol del agua en nuestros países. Entonces, quiero empezar presentándolos. Nuestra primera panelista es Silvana Vargas. Silvana tiene un doctorado en Sociología Rural y Demografía por la Pennsylvania State University de Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en investigación aplicada y ha trabajado en la cooperación técnica internacional del sector, en el sector público, en organizaciones de base y centros de investigación. Ha sido consultora externa en monitoreo y evaluación para el área de desarrollo humano del Banco Mundial y fue la primera directora general de políticas y estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es también profesora visitante de la Universidad Nacional Agraria La Molina desde el 2004 y en la PUCP ha sido directora de la maestría en Sociología y directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina. Actualmente funge como la directora académica de Responsabilidad Social. Silvana, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Nuestra siguiente panelista es Marina Blanco Pérez. Ella es miembro del Grupo de Investigación en Recursos Naturales y Gestión Integral del Territorio de la Universidad de Pamplona, cuyo foco de investigación actual es el fortalecimiento de capacidades socioambientales como aporte a la gestión integral y la adaptación al cambio climático en el páramo de Santurbán. Ha realizado otros trabajos de investigación en temas de gestión de riesgos y ordenamiento territorial, entre otros temas. Muchas gracias, Marina, por acompañarnos. Pedro Jacobi también nos acompaña. Él es profesor titular senior del programa de
de posgrado en Ciencia Ambiental del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo. También es editor de la revista Ambiente y Sociedad, además de fungir como presidente del Consejo del ICLEI, Gobiernos Locales para la Sostenibilidad de América del Sur. Entre sus temas de investigación se encuentra la gobernanza del agua, clima y metrópolis, así como la educación para la sostenibilidad y el aprendizaje social. Es un argentino radicado en Brasil. Bienvenido, Pedro. Alberto Mendoza Domínguez es profesor titular, líder del Grupo de Investigación en Energía y Cambio Climático y director del Centro del Agua para América Latina y el Caribe de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Es doctor en filosofía en especialidad en ingeniería ambiental del Georgia Institute of Technology. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 2, y de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Mendoza tiene un rol relevante en la iniciativa TecNexus de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, que busca, entre otras cosas, migrar el ámbito de acción del Centro del Agua a un centro integrado de agua, energía y alimentos. Bienvenido, Alberto, por acompañarnos. Muchas gracias. Y finalmente, Paula Musetta. Paula es investigadora en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CONICET en Mendoza, Argentina, además de ser profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Ella es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Sociología de la Flaxo, México. Fue también investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e investigadora visitante en el Council Latin America y el Iberian Studies de Yale University. Es especialista en temas de desarrollo rural, conflictividad y gobernanza del territorio y de los recursos hídricos, la apropiación del agua en tierras secas, vulnerabilidad y adaptación al cambio ambiental. Muchas gracias, Paula. Como ven, tenemos un panel bastante interesante de personalidades, de especialistas en la materia desde diferentes ámbitos que van a enriquecer este debate. Y entonces a mí me gustaría empezar por un abrebocas, una pregunta muy sencilla la pregunta, la respuesta claramente va a tener muchas complejidades, pero me gustaría plantearla como un primer acercamiento al tema. Desde su experiencia, ¿por qué importa? ¿Por qué importa sensibilizar a las personas sobre la importancia del agua? Si quieren, empezamos tal cual como los presenté. Silvana. Muchas gracias, Aleida. Vamos de frente al grano porque sabemos que el tiempo es muy corto. Yo creo que hacerlo es importante porque finalmente pone en evidencia el rol ético de la universidad frente al tema del agua y en particular considero que sensibilizar en torno al tema de acceso a agua limpia, agua segura, no es otra cosa que una condición incuestionable del bienestar humano, ¿no? Nosotros entendemos el bienestar ahora como desde una aproximación multidimensional, en donde no es solamente importante el ingreso que recibes, sino las condiciones que habilitan tus oportunidades a vivir la vida que tienes, digamos, la voluntad de vivir, el deseo de vivir, la decisión de vivir. Y el agua, como la pandemia lo está mostrando, no solamente garantiza una vida digna, una vida sana, sino también una vida libre, digamos, en términos de alimentos sanos, y en este caso sabemos también de prevención del COVID-19, ¿no? Entonces, la discusión sobre el agua se pone bajo el radar ahora más que nunca, y creo que a la vez sensibilizar sobre la importancia del agua nos permite también hacerlo acerca de la importancia de seguir reduciendo la desigualdad, ¿no? Las brechas de desigualdad en nuestra región siguen siendo extremadamente grandes, no solamente a nivel de pobreza, sino a nivel, por ejemplo, de lo que significa acceder a un derecho humano como lo es el agua segura, oportuna y limpia. Y en ese sentido creo que una aproximación territorial a estos temas nos puede dar grandes luces para seguir avanzando en la tarea. Perfecto. Marina, por favor, desde tu experiencia, ¿por qué importa sensibilizar a la gente sobre la importancia del agua? Toda actividad y realización o emprendimiento humano requiere de cierto grado de motivación que nos ligue, que nos vincule y que nos dé identidad y pertenencia.
esa identidad está muy relacionada con nuestra emocionalidad, con nuestros sentimientos. Está muy relacionada con nuestros sueños, con nuestras realizaciones, con nuestros deseos. En este caso, ligada y vinculada con la naturaleza, con el tema del agua. Tiene un significado vital, es decir, para la vivencia, para la experiencia, para el vivir, para el sobrevivir, y es fundamental en los emprendimientos y en las realizaciones. Mueve el comportamiento desde la interioridad a asumir compromisos reales y sobre todo asumir responsabilidades. Muchas gracias. Pedro, por favor. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar compartiendo este encuentro. Agua es un derecho humano. Agua no es mercadería. Y agua es un recurso finito. Estos tres aspectos son fundamentales y también compartiendo las ideas de Silvana y Marina, hablar sobre agua se refiere también al tema de que algunos tienen mucho más acceso y otros mucho más vulnerabilidad. Nuestras ciudades en América Latina son claramente ciudades duales, de los que tienen y de los que no tienen. Por eso es que es tan importante traer una discusión sobre el tema del agua y sensibilizar, porque hay que cambiar cada vez más los padrones de consumo, hay que garantir que un número cada vez mayor tenga agua en las mismas condiciones, y también es fundamental que las personas vean el hecho de que la falta de saneamiento básico es también un factor que impide un mejor aprovechamiento del agua. Muchas gracias, Pedro. Alberto, por favor. Y muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo lo que diría es que en el tema de la cultura del agua, este término tiene que ir más allá de lo que es simplemente cuidado y ahorro, porque de repente entendemos que la cultura del agua es simplemente cuidado y ahorro, pero creo que podemos hacer un argumento muy favorable a que no es el caso, ¿no? Fomentar y promover la educación, el conocimiento, la formación de capacidades, la participación social es muy importante para tener realmente y fortalecer una gobernanza del agua. Y si tenemos ese fortalecimiento de la gobernanza del agua, alto nivel de conversación, de una discusión realmente de alto nivel en cultura de agua, entonces podemos aspirar entonces a desarrollar proyectos de impacto, donde podamos en realidad combatir la usura, el egoísmo, el dispendio y la contaminación del agua. Muchísimas gracias, Alberto. Y cerramos, por favor, con Paula. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a los organizadores de este evento y a mis colegas y a todos los participantes que nos están escuchando en este momento. Y bueno, me tocó hablar último, así que es difícil superarlos y agregar algo más a todo lo que ya han dicho mis colegas y compañeros. Queda claro sin duda que hablar de agua es un problema, es hablar de problemas de agua, y más en América Latina es hablar de desigualdades, de ese tipo de problemas. Y más aún desde lugares como, desde tipos de territorio como el que yo vivo, que es Mendoza, y son tierras áridas, zonas secas, donde a todos los problemas de desigualdad y de desabastecimiento y de falta de acceso se suma además una condición física de escasez que agrava y complejiza un poco más la situación. Sin duda, como decía, es difícil, o más bien retomo y me sumo a todos los comentarios que han hecho mis compañeros, y simplemente agregaría algo, y para eso voy a parafrasear a una colega que me acompaña en los fondos de agua, y que ella dice que el agua es un tema demasiado importante para dejárselo solamente en manos de los políticos o los científicos. De ahí la importancia de la sociedad, de incorporar y de involucrar a la sociedad. No solamente a los científicos, no dejarlo solamente en manos de los científicos, porque la ciencia muchas veces toma problemas que son propios, pero no necesariamente son los problemas socialmente relevantes, y en este sentido no dan respuestas quizás a las demandas o a las necesidades y urgencias que la sociedad está demandando.
y los políticos, por otro lado, porque también tienen sus propias agendas, sus propios intereses, sus propias prioridades, sus propios tiempos, y que esté el ojo del ciudadano siempre ahí recordándole la necesidad de trabajar en estos temas por los valores comunes y los bienes comunes es realmente importante. Entonces, de ahí la importancia de fomentar y de hablar de cultura del agua. Muy bien, Paula, muchas gracias. Pues como ven, este parteaguas ha sido también importante para tener algunos conceptos de los que podemos ya partir, ¿no? Hablaron de territorio, de igualdad, de pertenencia e identidad, de cambiar los patrones de consumo, reducir el dispendio, aumentar la participación social, la gobernanza, hacer acciones ciudadanas, y claramente ver, lo decía Pedro, ver el agua como un recurso finito y no como mercadería. A partir de esta, digamos, este rompecabezas, me gustaría pasar ahora sí a profundizar sobre cuál sería la importancia claramente de que la población conozca la importancia del agua, pero desde sus propios países. Estamos hablando con especialistas de México, de Argentina, de Perú, de Colombia y de Brasil, que si bien forman parte de una misma región, tienen particularidades y ustedes mismos han trabajado desde trincheras distintas. Entonces, esta segunda parte es una especie de diagnóstico y tuvimos la oportunidad ya de conversar y les hicimos la invitación de que a partir de alguna imagen detonante, ¿no? Pudiéramos tener una conversación sobre cómo abordan ustedes la cultura de agua en sus comunidades, en sus espacios de trabajo y de acción. ¿Qué tanto conoce la población de sus ciudades estos retos de agua y cuáles han sido los principales desafíos para sensibilizar a la población en este sentido? Entonces, por favor, Silvana. Gracias, Aleida. Creo que ya la primera ronda ha sido sumamente nutritiva en términos de ideas que ojalá podamos desarrollar, pero ninguna de esas ideas tiene, digamos, el soporte necesario sin un diagnóstico, ¿no? Evidentemente es muy difícil hacer un diagnóstico como uno quisiera en tan breve tiempo, pero desde el Perú, que es el país que hoy me toca representar en este diálogo, lo que les puedo contar es que somos un país de más de 30 millones de habitantes, con una ciudad capital que es Lima, que concentra más de la tercera parte de la población nacional. Lima es la segunda ciudad más densamente poblada, luego del Cairo, que está territorialmente situada en un desierto. En Lima llueve en promedio 9 milímetros al año, es una ciudad seca, en donde evidentemente los problemas de estrés hídrico son inmensos, ¿no? Entonces, en ese contexto, y siendo además el tercer país más vulnerable al cambio climático luego de Bangladesh y Honduras por su ubicación y por las condiciones geoambientales y ecológicas del territorio, en realidad tenemos enormes problemas en esa línea. Y yo quería, siguiendo la sugerencia de Aleida, compartir solamente 2 imágenes para dar cuenta, en primer lugar, del diagnóstico de lo que les estoy hablando. Esta es información oficial del país que se maneja, digamos, para mostrar justamente lo que mencionaba en la primera ronda a nivel de las brechas. Nuestro país, de alguna manera, en el mapa, en la imagen de la izquierda, lo que sugiere es que tenemos una importante proporción de pobladores, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, que aún enfrentan un déficit importante de acceso al agua. Decía bien Alberto, no es únicamente un tema de cuidado o de ahorro, sino un tema de gobernanza. Y creo que estos mapas justamente lo sugieren, ¿no? En el Perú, el déficit de acceso al agua en zonas urbanas es del 10%, en zonas rurales es del 60%, dando cuenta de brechas enormes de desigualdad entre ambos ámbitos. Pero además, a lo que quería llegar es justamente a cómo está de alguna manera territorialmente distribuida la brecha de desigualdad, ¿no? Ustedes ven allí el mapa que sugiere que la zona amazónica, las áreas hacia la zona
digamos, oriental del país, 2 regiones en la Amazonía, enfrentan aún importantes brechas de acceso al agua. La costa norte, en la parte superior del país, también lo hace. Puno, hacia el sur también, y la ciudad capital de la que acabo de hablar claramente enfrenta una enorme brecha, en donde casi 1 de cada 4 ciudadanos y ciudadanas de la ciudad capital tienen un déficit de agua importante hoy. Yo creo que eso es sumamente importante, no solamente para mostrar y sensibilizar sobre el tema, sino también para dar cuenta de cuál es el rol de la academia frente a estos temas, qué es lo que tenemos que seguir investigando, qué es lo que sigue siendo relevante en términos de mallas curriculares en los cursos de la universidad, y en segundo lugar, qué tipo de políticas públicas necesitamos para aportar de manera efectiva al cierre de brechas. Esta, digamos, es la foto inicial que mi país experimenta hoy. Decía bien Pedro, no es solamente un tema de acceso al agua potable, sino también al saneamiento, que es la imagen de la derecha, que de alguna manera es el espejo, ¿no?, de lo anterior, con sus particularidades. Pero lo que llama la atención en un país como el mío es que la respuesta también sugiere importantes tensiones, ¿no? Yo muestro adrede, por un lado, en la imagen de la izquierda, las grandes obras de infraestructura para aparentemente contribuir a la reducción de esa brecha. Sin embargo, allí la gran pregunta es, ¿para quién se construyen estas grandes obras de infraestructura orientadas justamente a generar brechas tal vez mayores, ¿no?, que a veces son invisibles, pero que conocemos? Y lo que la imagen de la derecha sugiere es la recuperación del saber local, del saber prehispánico a través de estas amunas, un sistema de captación de agua de lluvia para poder de alguna manera conservar el recurso y asegurar el acceso de la población más vulnerable. Yo quería entonces en esta primera ronda de diagnóstico mostrar las cifras, demandar la necesidad de cerrar brechas, pero también ojalá adentrarnos un poquito en lo que significa la capacidad de respuesta a estos temas, que tienen que ver no solamente con grandes obras de infraestructura, que a veces pareciera ser hacia donde nos quieren orientar, sino también poder defender y mantener, como dice Aleida, desde las trincheras, la recuperación del saber local, históricamente validado, pero muchas veces olvidado por quienes se distraen en grandes obras de infraestructura. Me quedo allí por ahora. Muchas gracias, Silvana. Y me gusta mucho porque, bueno, quiero adelantar que esta forma de respuesta es lo que viene en el siguiente bloque, ¿no? Cómo vamos a responder o cómo responden ustedes a estos retos. Y bueno, claramente está muy claro en los ejemplos que nos pone Silvana la importancia del rol de la academia, ¿no? La importancia de qué se investiga, qué políticas públicas se tienen que construir y sobre todo esto, ¿no? La dualidad entre aparentes grandes soluciones como son las grandes obras y el saber local. Eso me parece muy interesante. Marina, por favor, cuéntanos de Colombia. Muy bien, voy a compartir pantalla. Una experiencia con el agua desde los Santander, tiene el 49% de los páramos del mundo. Por lo tanto, más del 70% del agua que se requiere en Colombia proviene de los páramos. Santander y norte de Santander se asienta aquí, lo que está en marca verde es el páramo de Santurbán. Voy a hablar del caso que me ocupa, que es desde Pamplona, Mutiscua y Cácota, cómo se ha hecho intervención desde 2 líneas, que es de la educación ambiental y desde la gestión, sobre todo para orientar a la comunidad en general, tanto urbana como rural, frente a un conflicto del agua que lleva más de 10 años de proceso. Surgió, aquí estoy señalando, esta región se denomina la región de la región de Soto Norte, donde están estos municipios de Suratá, Matanza, Chartra, Betas y Tona, que tradicionalmente es una zona minera desde la época de la colonia, pero es una minería artesanal.
Desde hace 10 años, las multinacionales mineras, entre ellos la última, que las demás ya desistieron, pero Minesa, a través de Minesa, que es una multinacional árabe, pues el gobierno ha querido entregar la licencia ambiental para una explotación de megaminería en zona de alta montaña muy cerca al límite del páramo de Santurbán. Este páramo de Santurbán tiene 7 grandes cuencas hidrográficas. 3 de ellas llevan las aguas al Atlántico, una de ellas al río Arauca y al río Orinoco. Y desde norte de Santander, 4 cuencas llevan las aguas al río Catatumbo, que es binacional, y surte el lago de Maracay. Como ustedes pueden observar, es una zona pues altamente hídrica de Colombia. Sin embargo, esta circunstancia de la minería pues ha hecho despertar en la ciudadanía digamos que ese interés y esa responsabilidad en defender el agua que generalmente ocuparían los 2 Santanderes cerca de 2.400.000 personas, habitantes de 48 municipios, incluyendo la capital Bucaramanga y Cúcuta, respectivamente, en norte de Santander. ¿Qué se ha hecho? Pues la comunidad se ha organizado, la comunidad civil se ha organizado de una manera, digamos que a través de veedurías, a través del Comité del Agua, y también la universidad parte como integrante de Biocuenca, que es el Fondo de Aguas, en este caso en los Santanderes. Y en ese sentido, las líneas de acción de la Universidad de Pamplona a través de Biocuenca se refiere a educación ambiental de las zonas donde Biocuenca tiene el proyecto Mi Páramo, que es en ecosistema andino, alto andino, para conservar, reforestar, restaurar y brindar asesoría de tipo productivo a los diferentes actores, en este caso a los habitantes de la zona rural. El conflicto, digamos que en estos momentos está todavía vigente porque el gobierno nacional ha querido delimitar el páramo, el primero delimitado a través de la ley 2090 del 2014, pero no incluyó a los habitantes de las zonas que habitan el páramo. Y por eso la sociedad civil ha establecido un sinnúmero de acciones de índole jurídica, de acciones de tutela, reclamando esos derechos y el derecho a defender el agua en esta zona. En estos momentos, hoy precisamente, hay un debate de control político al gobierno nacional, principalmente al presidente y al ministro de Medio Ambiente, precisamente con respecto a la defensa y con respecto a que cumpla muchas veces los programas y las que en campaña el presidente pues ofreció en defensa del páramo de Santurbán y que cumpla las leyes, porque hay desde el año 2018 hacia acá una ley de páramos. Eso en términos generales, por cuestión de tiempo, ya seguiremos hablando en ese entorno. Aquí hay algunas imágenes del páramo de Santurbán para que vean ustedes la magnitud. Tiene una extensión de 142.000 hectáreas que provee agua precisamente casi a medio Colombia. Muchas gracias, Marina. Efectivamente, la segunda parte estaremos hablando de qué han hecho específicamente en este caso de educación ambiental y de la necesidad, como bien dices, de incluir a la comunidad local, ¿no? En este caso, a los habitantes rurales. Pedro, por favor, cuéntanos del diagnóstico en Brasil. Tu micrófono, Pedro, ¿está cerrado? Brasil es un país de enormes contrastes, ¿no? Y
siempre hay que mirarlo de esta manera. La perspectiva de las diferencias regionales son enormes también. Hay regiones que, así como Mendoza, son caracterizadas por la escasez hídrica, que es el nordeste, pero otras regiones están a darse cuenta de que la escasez hídrica no es algo temporario, pero que es algo que cada vez más tiene que estar inculcado en la población, en el sentido de entender que los cambios climáticos están marcando cada vez más una realidad asociada al hecho de que siempre habría agua, ¿no? Ahora, es importante destacar dentro de la perspectiva de las desigualdades que aproximadamente 15 a 20% de la población brasileña no tiene acceso a agua directamente de los sistemas públicos, ¿no? No estoy ni refiriéndome al agua de uso subterráneo, nada de eso, ¿no? Estoy refiriéndome apenas al servicio público. O sea, hay un déficit de más de 15% sobre el tema de acceso a agua. Esto se vuelve mucho más grave al hablar del sistema de saneamiento básico, ¿no? Donde tenemos aproximadamente 35 millones de personas que no tienen acceso a sistemas de saneamiento básico, ¿no? O sea, y ahí se agrega otro gran problema, que es el problema del agua, del tratamiento, ¿no? Del tratamiento del sistema sanitario también. Entonces, en esto estamos mostrando una sumatoria de pasivos que tienen que ser enfrentados. En general, la gestión del agua es a través de compañías de saneamiento. También vale la pena diferenciar áreas urbanas y rurales, ¿no? A pesar de que Brasil es un país con prácticamente 85% de la población urbana o periurbana, ¿no? Entonces, cabe destacar también que la legislación nacional es del año 97. Hay algunos estados como São Paulo que tienen legislación anterior, pero no me voy a detener en São Paulo específicamente. Hablando al nivel nacional, la estructura de gestión del agua es una gestión descentralizada, compartida y teóricamente integrada y con elementos de participación. Entonces, Brasil hay aproximadamente 200 comités de agua, la mayoría, la gran mayoría son comités en los estados, y hay también comités que reúnen varios estados, como el Comité del Río San Francisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, la complejidad del tema nos obliga a entender principalmente los atrasos que existen en relación a reducir las desigualdades en el acceso al agua, ¿no? Y también de reforzar junto a la población, que esto es fundamental. Los comités de cuenca son muy activos, pero al mismo tiempo su representatividad es muy pequeña junto al conjunto de la población. O sea, participan, tienen la representación los diferentes segmentos, ¿no? Pero el punto de vista de la comprensión del tema agua para la gran mayoría de la población todavía es muy limitado. Se resume principalmente a aquellos que tienen agua y la usan indiscriminadamente, y aquellos que no tienen agua, que tienen esos grandes desafíos de sobrevivencia. Y en el COVID eso se manifiesta mucho más todavía, las desigualdades de la realidad territorial urbana. Hay mucho más por decir, pero creo que para iniciar, traer esta cuestión. Y la crisis del 2013 al 2015 fue muy marcante, porque realmente nos dejó con una preocupación de que no hubiese canibalismo, ¿no? Esa es la palabra que uno tiene que usar, porque efectivamente esto, por suerte, San Pedro ayudó y llovió, pero realmente la situación estaba al límite total de la capacidad de gestión del agua por las empresas de municipios y
Estado. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Efectivamente es, pues, reducir las desigualdades, estos déficits que hablas en el acceso al agua. Y por otro lado, algo muy importante que mencionaste, entender las implicaciones del cambio climático, el problema de acceso al agua y de entender por qué es justamente importante entender esta complejidad. Por favor, nos das de Sí, México. claro. Empiezo al nivel local. Lo que tengo atrás en mi fondo de pantalla es una fotografía del área metropolitana de Monterrey. Estamos en el noreste de la República Mexicana. Es una zona semiárida. Es una zona que yo diría es crónica de un desastre riesgo meteorológico anunciado. ¿Por qué? Estamos cerca del inicio de la Cordillera Madre Oriental en México, muy cerca del Golfo de México, donde inician también las grandes planicies del Golfo y las planicies de Norteamérica. Entonces, año con año somos golpeados por huracanes. Una zona semiárida golpeada por huracanes tiene unos retos muy importantes en la infraestructura que se tiene que soportar para la ciudad. Comparto rápidamente una imagen para describir algunos puntos que quisiera destacar. Lo que ustedes pueden ver en esta imagen, no me fui por el lado de a lo mejor algunas imágenes bondadosas, sino algo más dramático. Ustedes pueden ver en el compendio del collage de fotografías el golpe del huracán Alex en 2010 en el área metropolitana de Monterrey. Una tragedia desde el punto de vista de la ciudad, socialmente, económicamente, la infraestructura gravemente golpeada, evidentemente graves problemas de salud, de disponibilidad del agua misma. En la fotografía grande que aparece del lado izquierdo en pantalla, eso fue hace un par de semanas con el huracán Hanna en Monterrey nuevamente, ¿no? Pero lo que quiero destacar aquí de esta imagen es que lo que tenemos enfrente en realidad es una competencia de temas en una zona urbana. Tenemos el tema del manejo de residuos, tenemos el tema de contaminación atmosférica, tenemos el tema de cambio climático, tenemos el tema de desarrollo urbano, tenemos muchos temas que compiten y que esa competencia no es sana en realidad. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad lo que deberíamos estar pensando es que no debería haber esta competencia entre estos temas. Todos son importantes, pero en realidad están desarticulados de la manera en que nos aproximamos hacia ellos. Dependiendo de el hito histórico de una zona urbana, prioridades, política pública, incluso de los ciclos de las mismas ocurrencias de estos eventos, tenemos ciclos de prioridades. De repente, en invierno es más importante la contaminación del aire, pero de repente en verano es más importante el tema hidrometeorológico, pero resulta que en primavera es más importante el tema de desabasto y sequía. Entonces, si lo seguimos manejando de manera desarticulada, pues entonces no vamos a empezar a avanzar. Entonces, eso creo que es algo relevante que hay que atender, ¿no? O sea, y lo podemos ver también a niveles muy fundamentales. ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver en una zona de pobreza urbana que una entidad es la responsable de poner un gran tanque de agua, pero otra parte del gobierno es el que se encarga de hacer la infraestructura y no se hablan y no hay conexión? También es cierto que, y esto le ha ocurrido a Monterrey, que de manera histórica resolvemos un problema, pero se nos olvida que tuvimos ese problema. En Monterrey tuvimos escasez de agua muy importante y gran desabasto en los 90s. Se hizo una gran obra hidráulica que nos resolvió el tema y resulta que en el colectivo las formas que ya la comunidad tenía para asegurarse de tener abasto de agua se nos olvida y entonces estamos entrando a un tema ya de otra vez dispendio del mismo, ¿no? Rápidamente, México tiene problemas. México tiene problemas en su consumo, alto consumo por habitante, lo decía Pedro también, tenemos un gran desperdicio de agua, cerca del 40%. El cobro del uso del agua está muy por debajo del costo real. Nos hemos dedicado a atenderlas y satisfacer la demanda. Hay muchos, bajo un contexto muy particular que podemos decir que la mejor infraestructura gris
es la que no se construye. Por ahí ya nos daban algunos ejemplos, ¿no? Hay de repente infraestructura que no necesitamos realmente construir. Y atando un poquito con el tema de la cultura del agua y con esto termino, es que tenemos que entender nuevamente que no es un tema de simplemente cuidado y ahorro, y no es un tema de tener una cultura hidráulica, es un tema de la relación de los procesos económicos y los procesos naturales, donde debe haber una comprensión de los vínculos entre la dinámica de agua, el manejo sustentable de la naturaleza, restablecer estos vínculos de la naturaleza y todo lo que tiene que ver con los servicios ecosistémicos. Y con eso me detengo por el momento. Ahí estoy. Muchas gracias, Alberto. Efectivamente, el entender la relación entre los procesos económicos, los procesos naturales, y también dijiste algo muy importante, la articulación de actores, de empresas, de gobiernos, y darle seguimiento a los problemas del pasado, creo que también es muy importante. Estamos con Paula, por favor. Bien, yo reiterando que la realidad de la que voy a hablar es de la zona árida de Mendoza. Mendoza es una sociedad hídrica que tiene una relación y un vínculo muy especial con el agua, dado que sin agua no hay posibilidad de ningún tipo de producción agrícola especialmente. Entonces, desde ahí partimos con un vínculo muy especial, ¿sí? Aún así, el desarrollo del territorio a partir de agua que se ha podido realizar es bastante desigual. Hoy por hoy, las zonas desarrolladas con agua, llamadas oasis, ocupan simplemente el 4% del territorio provincial, y el 96% y cachito más restante es zonas sin riego. Entonces el tipo de actividades productivas que ahí se desarrollan en el 96% del territorio es completamente diferente. Entonces, partiendo desde esta base, desde esta desigualdad territorial que nos marca como sociedad, simplemente, a ver, déjenme compartirles un mapa. ¿Están viendo eso? ¿Se ve? Bien, lo que ustedes pueden ver ahí, esas manchitas verdes, el territorio gris es la provincia de Mendoza, y solamente las manchitas verdes es el 4% del territorio que está desarrollado con riego. Bien, ahora bien, desde ese momento, yo me focalicé de todas las preguntas de este bloque en qué tipo de relación o qué tipo de sensibilidad o qué tipo de cultura del agua existe en esta sociedad mendocina. Y debo decir que si hablamos de relación agua-sociedad, entonces, dada esta caracterización que acabo de mencionar de cómo se ha desarrollado el territorio, Mendoza tiene una cultura del agua histórica que ha estado asociada principalmente a esas ideas de la modernidad y del desarrollo y del labriego tesonero que tenía que vencer el desierto, los domadores del agua que tenían que hacer del desierto un vergel para realmente poner ahí a producir algún tipo de agricultura. Esa es como la cultura sobre la que fue construido, la cultura que los ideales y los valores sobre los que se fue construyendo la cultura del agua en Mendoza. ¿Sí? Y es una cultura que convirtió realmente a Mendoza en lo que Mendoza es hoy. Es un referente a nivel nacional de una producción de vinos muy importante, y también es un referente a nivel latinoamericano y a nivel mundial por su producción de vinos de calidad en algunas zonas, ¿no? Ahora bien, esa cultura del agua que vivimos como tan propia, los mendocinos, yo sin ser mendocina, pero ya prácticamente la adopté, sin ser mendocina de nacimiento, esta cultura del agua tiene cosas muy buenas, pero también tiene algunas contrapartes. Entonces, a esos matices es a los que me quiero referir ahora. Comencemos un poquito pensando lo bueno, ¿no? Las ventajas de esta cultura tan largamente, históricamente consolidada. Esa cultura que fue desarrollada a lo largo de los años está vigente, si vale el término, está vigente todavía hoy, y gracias a ese tipo de cultura fue posible resistir iniciativas extractivas, como por ejemplo de uso de agua para minería metalífera contaminante. Lo que ustedes están viendo ahí en las fotos es una movilización
una vigilia que se hizo en diciembre de este año para frenar la modificación de una ley que justamente lo que hacía era prohibir la minería con sustancias contaminantes, y quienes están ahí principalmente representadas son las organizaciones sociales por el agua pura. Entonces, gracias a esta cultura es que, esta es como una imagen viva de la cultura del agua que tenemos en Mendoza, ¿no? Veíamos en esta frase, el agua de Mendoza no se negocia. Esa es una frase de la cultura del agua de Mendoza, y con esto se refieren a que el agua de Mendoza se destina a la producción y no se puede usar para la minería contaminante. Una situación, por ejemplo, muy diferente de este tipo de cultura de agua es la que vive nuestra provincia, una provincia vecina pegada a Mendoza, que es la provincia de San Juan, que teniendo características físico-climáticas e hídricas muy similares a las de Mendoza, ha tenido una cultura hídrica completamente diferente, una cultura del agua diferente, dado es el caso que hoy por hoy la provincia de San Juan desarrolla minería contaminante desde hace décadas con desastres ambientales, contaminación de agua y muy cuestionables réditos económicos. Entonces, ahí vemos como una diferencia de cómo una cultura del agua consolidada históricamente puede tener resultados de gobernanza del agua, incluso de términos de organización de la matriz productiva hacia un lado o hacia el otro. Entonces, estos serían como los lados buenos de la cultura del agua, o las ventajas de este tipo de cultura del agua para la producción que Mendoza ha consolidado y que defiende de manera tan viva y tan autóctona. Ahora bien, hablábamos de las contrapartes o de algunos matices de que esta cultura del agua también ha servido, si bien ha servido como un escudo para defender al agua frente a algunas cosas, a la vez es como que impide que se den otro tipo de discusiones al interior de esa misma cultura del agua. Es decir, no podemos hablar de que la cultura del agua es unívoca y es una sola, sino que hay culturas del agua de distinto tipo. Y al haber desarrollado Mendoza una cultura del agua que, como digo, ha tenido tan buenos resultados en un sentido, al mismo tiempo, esa cultura tan consolidada no permite que se discutan aspectos quizás de otro tipo del agua. Agua, por ejemplo, los aspectos más ecológicos del agua, los aspectos ambientales del agua, que nos lleven a mirar quizás no simplemente la oferta del agua, cuidar nuestras fuentes de agua, que son los glaciares y que son la cordillera de los Andes, sino incorporar también valores de sustentabilidad, de reuso de agua, de cuidado del agua, de la eficiencia del agua. Este tipo de discusiones está como bloqueada, o no es permeable la cultura del agua en Mendoza a este otro tipo de discusiones. Entonces, y ni hablar del agua para el resto del 96% del territorio que hoy por hoy no tiene esa agua que estamos defendiendo para esa pequeña porción de territorio. Entonces, creo que el desafío sin duda es, sin claudicar a estos valores de la cultura del agua que nos define como mendocinos, es cómo poder lograr empezar a incorporar y a sensibilizar a esta cultura del oasis y del riego con otro tipo de temas, con otro tipo de valores, más vinculados a las dimensiones ambientales, de la desigualdad del agua y de la sustentabilidad del agua. Gracias. Muchas gracias, Paula. Interesante también esta dualidad, ¿no? De aparentemente triunfos como la lucha social para lograr la gobernanza y la organización, y también estos grandes cuestionamientos que no se discuten y que deberían ser parte fundamental también de la organización social en favor del rol del agua. Y me encanta porque todos plantearon desafíos, retos que ustedes también han tocado enfrentar y ustedes están trabajando en resolver o en intentar resolver. Así que esta segunda parte me gustaría que fueran mucho más breves para que nos dé tiempo de terminar con las preguntas de la audiencia, pero se enfoca en justamente su trabajo, su labor, estrategias, metodologías, investigación, cualquier tipo de proyecto de respuesta que estén implementando en los últimos años o recientemente para resolver ese tipo de desafíos que ustedes mismos han planteado.
Por favor, Marina. Digo, perdón, Silvana. Gracias, Aleida, para ver si estábamos atentos. Gracias. En realidad, nosotros hemos hecho una intervención que va desde la mirada rápida al diagnóstico, a identificar algunas tensiones, como bien señalas, pero yo creo que diagnóstico y tensiones se quedan sin piso si no empezamos a hablar de un poquito de acción colectiva y gobernanza, ¿no? Entonces, como este espacio tiene que ver con el rol que desde la educación superior tenemos o jugamos, yo quisiera volver justamente al rol de la universidad, ¿no? La universidad es una institución que por definición forma, investiga, pero no lo hace disociada del entorno en el cual se encuentra, ¿no? Entonces la universidad también es una institución territorialmente situada y la responsabilidad social universitaria es un medio, es una estrategia justamente para que la universidad exprese su compromiso con el país, con el territorio. En particular con el tema del agua, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, desde la cual yo les hablo hoy, hemos emprendido un proceso de colaboración con un fondo de agua, ya hace varios años, que se llama Acuafondo. Acuafondo, como todas estas iniciativas, no es otra cosa que una plataforma multiactor que implica la concurrencia de esfuerzos de sector público, sector privado y academia, para tratar de contribuir justamente a la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible del agua. Y en este caso, Acuafondo está territorialmente, tiene una mirada territorial, ¿no? porque el fondo en realidad está trabajando fundamentalmente en lo que es Lima y Callao, por eso hice la